SO 1103A. Soldadura eléctrica. Explicación de la lección, inspección visual y prueba práctica para soldadura. Inspección. Normalmente, la inspección de un trabajo de soldadura la realiza otra persona. Un inspector de soldadura debe poseer un buen conocimiento de soldadura, dibujo, metalúrgica y sobre pruebas. También debe ser capaz de presentar juicios justos e imparciales. El trabajo del inspector es asegurarse que la soldadura cumpla con todos los requerimientos conocidos y establecidos. Sin embargo, como soldador, es su responsabilidad desempeñar el trabajo de acuerdo con los requerimientos y ser capaz de hacer su propia inspección visual del trabajo. La inspección no solo debe ser después de la soldadura, debe ser antes, durante y después de soldar. La inspección antes de soldar incluye la verificación de todos los requerimientos indicados en los planos. Para hacer esto, consulte los dibujos, especificaciones y procedimientos de soldadura. Revise los siguientes puntos. ¿Concuerda la preparación de la junta con el dibujo? Si no, puede que no sea posible una buena soldadura. ¿Están correctas las dimensiones de las piezas y tienen las uniones un ajuste apropiado para asegurar una buena unión? En la inspección durante la soldadura, asegúrese que está desempeñándose con los procedimientos apropiados. Chequee los siguientes puntos. ¿Es la posición de la soldadura de acuerdo a las especificaciones? ¿Se ajusta el metal base a las especificaciones del dibujo? El material equivocado podría producir una soldadura defectuosa. ¿Está el material limpio y libre de pintura, aceite, suciedad y solventes? ¿Está usted usando el proceso de soldar especificado? ¿Son los electrodos los especificados para el trabajo y son estos del tamaño correcto? Se deben usar los electrodos del diámetro adecuado a lo largo del procedimiento de soldadura. Ahora, inspeccione su equipo de soldar. ¿Es adecuado para el trabajo? Esto es, ¿enviará la corriente y la polaridad apropiada? ¿Está en condición segura? Sujetadores o instalaciones rotas deben repararse o reemplazarse inmediatamente. Si el proceso de soldar requiere de precalentamiento, ¿tiene usted el equipo apropiado y el conocimiento para aplicarlo? Chequee estos puntos. ¿Está la temperatura de precalentamiento que se está aplicando a la pieza dentro del rango especificado? ¿Está siendo calentada uniformemente la pieza? ¿Cómo se va a medir la temperatura? También asegúrese que la pieza sea calentada en toda su extensión. ¿Se están usando apropiadamente los aditamentos de sujeción para controlar el alineamiento y evitar la distorsión? Haga chequeos frecuentes. ¿Tiene la suficiente destreza para hacer el trabajo? Si requiere certificación, ¿ha pasado la prueba? Tenga en mente las 5 condiciones esenciales para una soldadura apropiada. Diámetro del electrodo adecuado. Corriente adecuada. Voltaje o arco adecuado. Longitud del arco. Velocidad de avance correcta. Ángulo del electrodo apropiado. Se debe asegurar que se tiene el equipo para hacer una buena limpieza entre cordones como ser martillo picador, esmeril u otros métodos especificados. Si es necesario hacer soldadura de reparación, asegúrese de obtener información tal como la composición del metal base, la distorsión, tensiones residuales, tratamientos térmicos y otras.
Las especificaciones para los procedimientos de reparación deben obtenerse y prepararse con anticipación y después seguirse con cuidado. ¿Se están usando procedimientos adecuados para corregir la distorsión? La distorsión puede controlarse de acuerdo con la secuencia en la cual se depositan los cordones, el tamaño de la soldadura, el precalentamiento o mediante el uso de elementos de sujeción. Cuando la soldadura se ha completado, revise si está de acuerdo a lo indicado por el dibujo. Verifique las dimensiones del filete usando un calibrador, el cual medirá el tamaño de las longitudes de pierna y las condiciones de la cara del filete. Este calibrador puede medir desde 1/8 de pulgada hasta 1 pulgada. Mida las longitudes de pierna con un calibrador marcado para el tamaño de soldadura apropiado. Si cualquiera de las longitudes de pierna es menos de lo especificado, entonces la soldadura está bajo medida. Mida las condiciones de la cara con un calibrador marcado para el tamaño de soldadura. Si la cara está cóncava y la galga no entra, la soldadura está bajo medida. Si la cara de soldadura no permite que la galga se asiente en el metal base, entonces el refuerzo es excesivo. Haga una inspección visual de la soldadura para hallar defectos obvios. Una buena soldadura tendrá una cara lisa y bien formada. Será uniforme en la sección transversal, sin socavaciones, traslapos o amontonamientos. Una mala soldadura tendrá mala apariencia. Los defectos externos que hay que observar son: socavaciones. Son huecos formados en el metal base, no rellenados por el material de aporte, que provocan ranuras que debilitan la soldadura. Las causas usuales son longitudes de arco demasiado largas o de sostener el electrodo a un ángulo inapropiado. Grietas. Pueden aparecer en la superficie en sí del cordón o en la superficie del metal base adyacente al cordón. Son causadas por una mezcla inapropiada de metal base y metal de relleno, limpieza insuficiente, fijación de unión excesiva o insuficiente precalentamiento. Las soldaduras con grietas se quiebran con facilidad.